Mi nombre es Edgar Rodas Sánchez, soy de la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Tengo 5 hijos, 2 hembras, 3 varones. De sé que en español yo supe por medio de un amigo que asiste a la iglesia. Me invitó y pues procedí a ir y ahí estoy en Sequen en español. Bueno, yo creo que mi vida, como la de cualquier otra persona, tiene altas y bajas. Pero al venir a este país, mi vida ha cambiado definitivamente. Mi testimonio es en la frontera de México yo conocí al Señor. Tuve el privilegio de venir y montar un bus en la ciudad de Matamoros, al otro lado, Brownsville, Texas. Al venir a tomar ese bus y venir al centro de Houston, bajándome del bus que me traía, ya tarde de la noche, yo pude observar el 45 y la Main, el puente que está ahí. Yo vi unos cartones y dije, bueno, aquí voy a dormir esta noche. Y en eso estaba cuando se acercó un señor de baja estatura, con su barba muy blanca. Me dijo, no te vayas a quedar aquí porque te van a golpear. Dijo, ¿quieres seguirme? Yo te voy a llevar a un lugar donde te van a ayudar. Un lugar donde vas a ir a dormir en una cama, sábanas limpias, un buen baño. No dudando, le seguí todo el trayecto de la 45 y la Main hasta el 59, donde estaba la iglesia donde me llevó. En eso estábamos cuando el pastor que me atendió entró por un sándwich y unos 2 vasos de leche. Cuando el pastor vino hacia mí, la persona que me llevaba ya no estaba. Pude observar a través de adelante, se miraba todo el parqueo, todo el campus de la iglesia donde estaba. Él no estaba. El pastor me preguntó, oiga hermano, ¿y la persona que lo trajo? No sabemos. Y fue así que llamó a unos hermanos de la iglesia y me fueron a traer. Me pagaron un mes de renta y dormí en unas sábanas limpias, un buen baño. Eso fue un día viernes. El día sábado ellos me llevaron ropa nueva para vestir. El día domingo yo fui a la iglesia donde me atendieron. De ahí para adelante seguí en las cosas de Dios. Me llevó a tener fe en Cristo porque pude experimentar a través de mi trayecto de Guatemala a la ciudad de Estados Unidos o Houston, lo que Cristo significó en mi vida y Él me condujo, Él me cuidó, Él me guardó. Y yo debe ser así, que el Señor puso en mí su gracia y su favor. Le agradezco a Cristo en el momento de mi viaje porque pude aprender que Cristo me ama y que yo también le amo, y Él abrió puertas y ha abierto puertas en mi vida para estar siempre en comunicación con Cristo Jesús. Mi vida ahora ha cambiado rotundamente porque conocí a Cristo y luego soy, creo, otra persona. Cristo me ha ayudado a orientar mi vida en el camino recto y por eso le amo, le sirvo y estoy muy agradecido con el Señor. Antes no conocía al Señor y mi vida era muy diferente. El ahora conocer a Cristo, mi vida es totalmente entregada a las cosas del Señor. Y es una forma tan bella de conocer a Cristo, y mi vida ha tomado otra trayectoria. De la manera que ahora le sirvo con tanto gusto, con tanto esmero, porque Él me ha dado la inteligencia para seguir en el ministerio del Señor.
Estoy trabajando en el Ministerio de Bienvenida en la iglesia y para mí es un gusto tremendo y una bendición recibir a los hermanos domingo a domingo al entrar a la iglesia. Ese es el ministerio que tengo y lo hago con tanto gusto, con tanto amor, recibir a mis hermanos en la iglesia. Tengo el privilegio, lo llamo así, de recibir casi a todos los hermanos, conocerlos, quizás por no nombre, pero sí puedo reconocer sus caras. Y me lleno de placer, de gusto cada vez que los veo entrar a la iglesia. Para la vida de mi familia es muy grande porque todos mis hijos le sirven al Señor. En el ministerio de la iglesia, sé que en español, mis hijos trabajan también ahí juntamente conmigo. Uno de ellos trabaja en el ministerio de tecnología. Otra de mis niñas trabajan como también recibiendo a los hermanos en la entrada. Es el ministerio de bienvenida. Y para mi persona, pues qué deseo decir, ha sido un privilegio tan grande y bendición para mí el trabajar como jefe de hogar, que mis hijos tengan la par mía trabajando para el Señor. Tenemos la escuela dominical que comienza a las 9:30 para las 10:30. Puede asistir a estas clases. Lo principal en nuestra vida es tener el privilegio de poder aprender, porque para eso es escuela dominical, para aprender sobre la escritura. Es recomendable que se estudie en un grupo, porque si uno lo lee su escritura, puede tal vez no entenderla bien, pero en un grupo se lee y se aprende bastante. Así que hay, como les repito, escuela dominical y puede unirse a las clases. Hay 11 clases para que usted pueda ir y aprender las cosas de Dios. Yo le recomendaría que también se una al ministerio. Hay muchos ministerios en la iglesia. Hay ministerio de tecnología, el ministerio de bienvenida en el cual yo sirvo. En escuela dominical tenemos 12 clases de escuela dominical donde puede usted servir, donde usted puede agarrar un ministerio para ponerlo en las manos del Señor. El favor de Dios ha sido tan grande que ha transformado mi vida y por eso le sirvo, por eso sigo en el camino del Señor, porque es grande servirle al Señor. Sigo en el proyecto de cada vez más tratar de ser un buen cristiano y hasta la fecha yo le sirvo al Señor. Eso ha sido para mí lo más grande en mi vida y siempre voy a estar en las cosas de Dios. Él significa mucho para mi vida espiritual. Yo quiero corresponder de esa manera con trabajar en la iglesia que yo estoy asistiendo. Mi nombre es Mayela Hernández, soy de Zacatecas, México. Tengo 6 hijos, una nieta. Yo supe de Seco en español porque antes de venir a la iglesia yo me estaba congregando en una iglesia por 4 meses. Estaba de visita y me quedaba muy lejos de mi casa. Entonces estuve orando a Dios por una iglesia más cerca para poderme integrar en la iglesia y creo que Dios me trajo hasta aquí a Seca. Llegué por medio del internet, buscando de una iglesia, encontré a Seca en el internet. 3 años antes de llegar a la iglesia, yo me había separado del padre de mis hijos y empecé a hacerme cargo de ellos. Trabajaba 12 horas, 7 días a la semana, pero no tenía tiempo para mis hijos. Entonces, mis 2 mayores hijos, en ese entonces yo tenía 4 hijos, mis 2 hijos mayores empezaron a involucrar en las drogas y uno de ellos se me hizo miembro de una pandilla. Para ese tiempo yo ya había perdido todo el control con mis hijos, no sabía cómo educarlos, yo estaba yo sola.
Mis padres viven en México y la familia que tengo aquí, habíamos tenido un problema familiar y ellos no querían saber nada de mí, ni yo de ellos, así que preferí alejarme totalmente. Mi hijo se metió en un problema y fue a la cárcel. Me llaman a corte y el juez me dice que mi hijo se tiene que ir por 1 año a la correccional. Eso fue muy duro para mis hijos y para mí. Prácticamente yo estaba sola, no tenía nada ni con quién recurrir y pues sentí que todo mi mundo se fue abajo. Empecé a tomar malas decisiones y entre ellas el alcohol. Después de que pasó el año, mi hijo no cumple con los requisitos que le pedí a la correccional, entonces le alargaron 1 año más. Y pues ahí Dios me puso unas personas que eran cristianas, una familia cristiana. Empecé a involucrarme con ellos, me invitaban a la iglesia. De primero no quería ir, pero al fin tomé la decisión de ir. Y cuando llego al servicio, el pastor estaba hablando de Pablo, cómo el Señor lo estaba usando dentro de la cárcel, donde estaba en prisión y empecé a tener esa convicción de que mi hijo podía tener una esperanza y sentí la necesidad del abrazo de Dios, porque en ese entonces realmente yo no estaba segura que Dios existía. Y cuando empieza a hablar el pastor, entre más hablaba, yo dije, bueno, el Señor me está hablando a mí, Dios realmente existe. Y cuando el pastor hace el llamado, yo hice mi confesión de fe, creí en el Señor y ahí empecé a saber que ya no estaba sola, que estaba Dios conmigo y ese fue el encuentro que tuve ya con el Señor y desde ahí estoy sirviéndole. El Señor me dio la oportunidad de rehacer mi vida. Hace 1 año me casé, mi esposo tiene 2 hijas y junto a mis 4 hijos formamos una familia de 8. Mis hijos ya no están en drogas, gracias a Dios, y mi hijo que estaba en las pandillas pues se salió. El proceso no fue fácil, pasamos por muchas pruebas, pero en todas estas pruebas miré cómo el Señor estuvo ahí con nosotros, conmigo, y cómo Él me enseñó a esperar. Más aparte, cómo fue creciendo mi fe en Él, en todo este proceso de mi hijo que pasó todo este tiempo en la cárcel y muchísimas cosas más que tuvieron que cambiar en mi vida. Soltar cosas, soltar personas, toda una transformación. Mi familia realmente es otra. Mi esposo y yo tratamos de reunirnos con los hermanos en la iglesia, en los estudios, para poder dar un mejor testimonio para mis hijos. Pero realmente le agradezco todo lo que Dios me ha dado, mi familia, mi iglesia, la familia que tenemos en la iglesia, los hermanos. Estoy realmente agradecida con Dios. Yo sirvo en 2 ministerios. Tengo el ministerio de mujeres y el ministerio de bienvenida. Con las mujeres me encanta convivir porque siento que de una manera u otra me conecto con cada una de ellas. El simple hecho de que estamos por el mismo motivo, que es la necesidad de estar en Dios, eso ya es muchísimo para mí. Y en bienvenida, pues el mirar a cada persona nueva que llega a la iglesia y poder saludarlos y ponerse en ellos también, porque nosotros pues también llegamos un día a la iglesia también y tener ese privilegio de recibirlos, pues yo creo que realmente es un agradecimiento y estoy muy agradecida con Dios y con Sequen en español porque nos da la oportunidad de servir. Creo que el servir es un mandato de Dios. Es algo que creo que todos debemos de hacer y gracias a Sequen que podemos hacerlo. Pues yo les digo que sigan congregándose, que se congreguen y que aprovechen de todos los servicios que nos ofrece la iglesia,
como los estudios dominicales, los estudios entre semana y los eventos de familia. O sea, todo eso nos ayuda para nuestro diario vivir como cristianos.